Bienvenidos mis guerreros de Géminis a esta lectura semanal del 9 al 15 de septiembre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda compartir este video, dejarme tus deditos para arriba. Mientras más personas vean este video, entonces eso me indica de que les gustan estos videos semanales y los puedo continuar haciendo y puedo continuar aquí con mi canal en YouTube. Mira, las energías que vas a tener esta semana del 9 al 15, guerrero de Géminis, son positivas, son buenas. Te dice la carta de darse cuenta. Esto te indica de que las cosas que están sucediendo a tu alrededor no son lo que parecen. Así es que si puedes tú estar viendo la situación en tu vida alrededor con algún tipo de características negativas, no es así. Tienes que esperar y tienes que buscar, porque las cosas al final del día van a ser muy positivas y van a ser muy buenas para ti. También me están hablando aquí de que muchos de ustedes durante esta semana van a tener un gran despertar espiritual. Y que esto te va a permitir a ti conectar con el universo, conectar tus energías con el ser divino en el cual tú creas, sea Dios, el universo, las estrellas, con cualquier creencia que tú tengas, y eso te va a ti abrir el camino que tú has estado esperando para poder alcanzar tus metas, tus sueños y qué dirección tomar. Aquellos que han estado envueltos tal vez en esas energías de pereza, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de no saber qué hacer, te están diciendo aquí tus guías espirituales que durante esta semana te vas a percatar de que eso tenía un propósito en tu vida y que ahora tú estás cambiando, que las cosas que tú estabas viendo con pesimismo ahora van a ser completamente diferentes y van a ser positivas. Que no te mantengas en la oscuridad, porque esta semana tú vas a poder ver con claridad las cosas a tu alrededor y las personas que están junto a ti. Va a ser una semana de grandes revelaciones para tu vida, mis guerreros de Géminis. Algunos de ustedes podrían estar descubriendo algún tipo de verdad también con respecto a ti, tu familia, tus seres queridos. Algo que no se había conversado podría estar saliendo a la luz. Veo que esto podría ser una noticia de bastante impacto para algunos de ustedes, pero siempre va a ser bastante positivo. Eso es lo importante. Lo que se revela aquí es algo que te va a beneficiar a ti espiritualmente, físicamente y también amorosamente, porque vas a poder entonces encontrar la raíz durante esta semana de las situaciones en tu vida. Vas a poder entender por qué tu vida ha tomado el camino que ha tomado hasta ahora. Así que una gran semana para ti, mi guerrero de Géminis. Vamos a ver qué mensaje tenemos aquí en estos instantes para aquellos que están trabajando, y quédate conmigo hasta el final porque va a haber una parte interactiva donde tú puedes hacer una pregunta de sí o no. Yo sacaré unas cartas, tú escoges la que prefieras y ahí te responderán sí o no a tu pregunta. En algunas ocasiones ambas pueden decir que sí o puede decir que no. Ahí tú prestas atención y recibes el mensaje que necesitas. Las personas que están trabajando esta semana, te sale la carta del 5 de bastos. Y esta carta te está hablando de algún tipo de conflictos o de diferencias que puedas llegar a tener con colaboradores, con clientes, con personas a tu alrededor en el trabajo. Así es que tienes que tener mucho cuidado, porque para un grupo de ustedes podrían estar teniendo este tipo de diferencias, este tipo tal vez incluso hasta de diferencias de opiniones, que podrían entonces revelarte a ti la verdadera posición que tienen personas alrededor en su trabajo, que tal vez descubras que no estaban al 100% apoyándote a ti. Para otro grupo de ustedes, esto puede decir de que ustedes van a tener un conflicto interno. Y ese conflicto interno, mi guerrero de Géminis, podría llevarte a ti a meterte como en un capullo, a esconderte, a alejarte. Tal vez estés teniendo sentimientos encontrados y no te des cuenta todavía, o no encuentres la luz todavía y salgas de esa oscuridad. Y eso va a ser lo que te va a llevar durante esta semana. Si el conflicto no es con personas a tu alrededor, sino es contigo mismo, energías de tristeza, de depresión, conflictos con tu propia mente y tu corazón de no saber qué hacer. Si esto es lo que está sucediendo, entonces durante esta semana vas a poder, para finales, ya caer en cuenta de qué es lo que está sucediendo y salir de esa oscuridad, salir de esa etapa de indecisión.
pero todo esto te va a llevar a ti a poder brillar. Así es que si el conflicto contigo interno tiene que ver tal vez con incluso que ya no estás feliz con el trabajo que estás realizando, podrías entonces caer en un periodo en el cual te aíslas del resto del mundo para poder analizar qué hacer con tu vida, pero las cosas van a salir al final positivas para ti. Perdón. Si estás desempleado, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Te sale la carta del 5 de espadas y esta carta te indica para aquellos que están desempleados, parece que alguien de tu pasado va a querer comunicarse nuevamente contigo, te va a llegar una oferta de trabajo nuevamente y esta oferta de trabajo parece ser de una empresa en la cual tú estuviste laborando anteriormente. Ellos se van a querer comunicar contigo para ofrecerte una mejor posición o para ofrecerte que regreses a trabajar con ellos, y eso podría ser también alguna situación que ocasione que tú te entres en este conflicto y que entres en esta inseguridad de ahora qué paso tomar. Pero viene alguien del pasado, una oportunidad donde tú ya trabajaste y que vas a tener que tomar esa decisión de qué hacer o qué no hacer. Y si yo te complemento estas cartas, tienes razón, tiene el sentido de que por qué algunos de ustedes se pueden llegar a sentir como que están detrás de un telón, ocultos, escondidos y con ese conflicto interno, porque si ya tú trabajaste en un lugar y al final del día terminaste renunciando, alejándote de ese lugar porque no te hacía feliz, ese conflicto que puedes estar teniendo interno si estás trabajando incluso es porque te están llamando ahora de una empresa en la cual tú trabajaste anteriormente. Así que esto puede aplicar para ambos, empleados o desempleados, y esto entonces es lo que empieza a detonar todas esas energías de confusión, de inseguridad, pero que al final tú vas a poder tomar la decisión correcta, la decisión que te marque en tu corazón. Y estas dos cartas son 5. Podría ser una empresa en la cual tú trabajaste durante 5 años o en la cual tú hace 5 años formaste parte o trabajaste allí 5 años. ¿Me explico? Trabajaste ahí durante 5 años, no importa si fue el del 2000 al 2005 o hace 5 años atrás trabajaste allí. Más o menos esas energías son las que tienes ahí a tu alrededor. Muy atentos ustedes, ¿ah? Regresa una oportunidad del pasado en el trabajo. Para los que están en una relación, te sale la carta del As de Espadas, te habla de éxito y de victoria esta carta. Para ustedes que están en pareja, va a ser una semana muy feliz, va a ser una semana tranquila, va a ser una semana donde ustedes logran tener ese triunfo que han estado esperando como pareja. Si han estado esperando también firmar algún tipo de documento, ya sea de propiedad, de casa, algún tipo de mudanza que estés pensando realizar, ustedes van a poder finalmente firmar esos documentos y obtener eso que han estado esperando. Me hablan también de que algunos de ustedes han estado esperando firmas de bancos porque están esperando dinero que llegue a su vida en pareja, y eso ustedes lo van a poder obtener. Va a ser una semana muy tranquila y muy llena de buenas noticias para la pareja del signo de Géminis. Esto es algo que tú has estado esperando que te llegue esa buena noticia y va a llegar a ti. También la pareja podría estar firmando esos documentos en los cuales finalmente, después de tantos años de estar juntos, deciden entonces legalmente oficializar su unión. Podrían estar pensando o hablando hacer estas cosas los que están en pareja o los que están saliendo con alguien. También te podría indicar, por ejemplo, porque esto es para los que están en una relación, de que si estás saliendo con una persona, esa persona podría querer formalizar la relación junto a ti. Si estás soltero, esta es la carta que quiere hablarte y te sale la carta del 7 de espadas. Los solteros tienen que tener cuidado con la persona de la cual podrías estarte interesando o enamorando, porque la carta del 7 de espadas te indica de que esa persona podría tener energías de no ser honesta al 100%, una persona tóxica, una persona que solamente se quiere beneficiar a sí misma, una persona que solo piensa en lo que le puede convenir a ella o a él, más no lo que le puede convenir a la pareja. Así que podrías estar conociendo a alguien durante esta semana o alguien de tu pasado con quien tú has tenido algún tipo de conflicto y pensaste que iban a poder arreglar la situación. Regresa a tu vida también, y eso tiene que tenerse muy en cuenta porque esta persona podría estarte absorbiendo las energías, quitándote algo a ti
Puede ser energía, puede ser un don, puede ser simplemente que junto a ti, cuando está contigo, esa persona las cosas le empiezan a salir bien, pero se dio cuenta que al alejarse de ti las cosas empezaron a salirle mal y ahora quiere regresar nuevamente simplemente para aprovecharse de ti. Mucho cuidadito con eso, mis guerreros de Géminis. Recuerden que aquí yo les doy el mensaje que cae. No puedo decirte que todo va a ser de maravillas y que todo va a ser un arco iris y que todo va a ser un cuento de hadas, porque no es lo que estoy recibiendo en estos instantes. Son cosas que te van a suceder, que van a ser positivas para ti, eso sí es cierto, pero cada quien lo recibe a su manera y dependiendo también de las energías. Como todo esto es energía, esto puede variar. Vamos a ver, guerreros de Géminis, cuáles son los números de suerte para ti esta semana. Te sale el número 3, te sale el número 6, te sale el 7 y te sale el número 5. De estos números a mí me gusta, la verdad, el 57 y el 63. Tú puedes mezclarlos de la manera como estos números más resuenen contigo. Y vamos a ver entonces cuál va a ser tu día de la suerte para esta semana. Te sale el día sábado. Muy atento entonces, porque el día sábado vas a estar recibiendo noticias positivas, saliendo de estas dudas y de estas inseguridades que puedes llegar a tener. El sábado es 14, así que muy atento a ese día. Vamos a pasar entonces en estos instantes con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas. Una pregunta de sí o no. Puedes irla pensando en estos instantes. Y entonces yo aquí te daré el mensaje de parte de tus guías espirituales. Recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video y dejar tus deditos para arriba para que lleguemos a muchos más guerreros. ¿Estás listo? ¿Ya te suscribiste? Vamos, si tomaste la opción A tu pregunta de sí o no, la respuesta es no. La respuesta para ti si tomaste la opción A es no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí. La respuesta para ti si tomaste la opción B es un sí. Muchísimas gracias, mis guerreros de Géminis. Es un placer para mí siempre estar con ustedes. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.